Hola, buenas. Vamos a empezar las videoclases de geografía por continentes y hoy empezaremos con Europa. Vamos a hacer dos videoclases distintas, una sobre geografía física de Europa, en la que estudiaremos los accidentes naturales, y otra de geografía política, en la que estudiaremos Europa dividida en estados. Pues bien, ya empezamos directamente la clase. ¿Y qué podemos decir? Hacer una introducción del continente europeo. Evidentemente, el continente europeo se encuentra en el hemisferio norte del planeta. Acordaros que la línea que divide el planeta en dos partes se llama el ecuador, es una línea imaginaria, y que la parte de arriba del planeta se llama hemisferio norte y la parte de abajo hemisferio sur. En este caso, todo el continente europeo se encuentra en el hemisferio norte. Además, especialmente en la zona templada, es decir, a nivel de climas, los climas de Europa no son ni fríos polares como los del Polo Norte, ni cálidos como los climas que se encuentran en las zonas entre los tópicos. Es un clima ni muy cálido ni muy frío, un clima templado. Muy bien. El continente europeo, la masa continental de Europa no está totalmente separada de los otros continentes, sino que está enganchada a otro continente que es mucho más grande, que es Asia. Por lo tanto, Europa está unido a Asia y forman los dos unidos un supercontinente que se llama Eurasia. Es uno de los continentes más pequeños. De hecho, de los 6 continentes que hay, es el quinto en orden de superficie. El más pequeño que Europa es Oceanía, ¿vale? Y el anterior es la Antártida, que la Antártida, el continente de la Antártida, es un poco más grande que el europeo, que tiene, como veis aquí, un poco más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Una característica de Europa muy importante es que tiene unas costas, tiene mucha costa, tiene mucho litoral, es muy recortado, como podéis ver aquí en esta imagen. Tiene zonas de interior, pero las zonas de interior no están muy alejadas como en otros continentes, como podría ser en Asia o en África o en América del Norte, lo que hace que los climas sean suaves, ¿vale? A pesar de que Europa está situada en una zona, una latitud cercana a la zona polar, el hecho de que sea un continente rodeado de océanos, del océano Atlántico básicamente, le hace que las temperaturas sean más bien suaves. Muy bien, una vez que hemos hecho esta introducción de Europa, vamos primero a definir sus límites. Así que yo lo que voy a hacer, voy a utilizar un pequeño puntero láser y voy a ir estableciendo los distintos límites de Europa, luego ya los concretaremos, ¿vale? Límites de Europa, es decir, vamos a decir aquellos accidentes naturales que separan Europa de los otros dos continentes, especialmente de Asia y de África. El primer accidente es los Urales, ¿vale? Los Urales es esta cordillera que hay aquí, ¿vale? Que va de norte a sur y que pasa por Rusia, ¿vale? Esta cordillera, los Urales, separan Europa de Asia. La otra parte que también separa Europa de Asia es esta otra cordillera que tenemos aquí, que es lo que llamamos el Cáucaso, ¿vale? Europa estaría en esta zona de aquí, mientras que Asia estaría más allá del Cáucaso. Esto sería Asia, ¿vale? Europa está aquí, entre lo que hemos dicho, los Urales y el Cáucaso. También sirve de frontera entre Europa y Asia el mar Caspio, que es este mar de aquí, y también el mar Negro, ¿vale? Entonces Asia estaría debajo del mar Negro y en la zona este y sur del mar Caspio, ¿vale? Esto es Asia y esto es Europa separada por los Urales, el mar Caspio, el Cáucaso, el mar Negro, que es un mar que conecta al Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo y el estrecho del Dardanelos. Y luego estaría el mar Mediterráneo, ¿vale? El mar Mediterráneo separa Europa, Europa es esto, evidentemente, del continente de África, pero también de Asia, porque Asia también da el Próximo Oriente al mar Mediterráneo. Europa, evidentemente, sería esta zona de aquí. Bien, seguimos. Acordaros, eso sí, que el mar Mediterráneo conecta con el Atlántico a través del estrecho de Gibraltar. Bien, evidentemente, el otro límite del continente europeo sería el océano Atlántico, que está por aquí, ¿vale? Y al otro lado del océano Atlántico estaría el continente americano y finalmente el océano Ártico, que está aquí ya en las zonas polares, ¿vale? Por lo tanto, el continente europeo estaría delimitado, sería toda esta zona de aquí, que hemos visto aquí, delimitada por los Urales, la Sierra de los Urales, que es una sierra que está en Rusia y que hace que la mayor parte de Rusia sea asiática,
pero que otra parte de Rusia sea europea. La Rusia europea sería la Rusia que está aquí. Muy bien, en los Urales, el Caspio, el Cáucaso, el Mar Negro, el Mar Mediterráneo, el Atlántico y el Ártico delimitan el continente europeo. Pues muy bien, sigamos. Vamos a ver ahora los océanos y mares que forman parte de Europa, ¿vale? El Ártico, como ya hemos dicho antes, es el océano que está más cerca del Polo Norte, es el océano de la zona polar. El Atlántico, como ya hemos dicho antes, es este océano de aquí, que nos llevaría al otro lado hacia América, ¿vale? He querido referirme también a lo que llamamos el Canal de la Mancha, que es este canal, esta zona de mar que separa el continente, especialmente Francia, de la isla de Gran Bretaña. Y la zona más estrecha del canal es lo que se llama el Paso de Calais. Bien. El mar Báltico. El mar Báltico es un mar, sería este mar de aquí, ¿vale? Es un mar que conecta con el Atlántico y esta zona de aquí, del sur de la península escandinava y de algunas zonas de Europa del Norte, es lo que llamamos el Báltico, ¿vale? Esto es el mar Báltico. Seguimos. El mar del Norte sería este mar que estaría más o menos aquí entre la península escandinava, el norte de Europa y la isla de Gran Bretaña. El mar Caspio, ya lo hemos dicho antes, es este mar de aquí que está entre Europa y Asia. El mar Caspio es el mar cerrado más grande del mundo, ¿vale? La superficie marina cerrada no está conectada con los otros mares más grandes del mundo. El mar Negro, que es este mar de aquí, que sí que conecta con los otros mares, ¿vale? Porque aquí hay un estrecho que es el estrecho del Bósforo y el estrecho de los Dardanelos, ¿vale? Además estaría aquí dentro del mar Negro también el pequeño mar de Azov, formando parte del mar Negro. Bien, otro mar muy conocido evidentemente en Europa es todo este mar de aquí, que es el mar Mediterráneo, ¿vale? Entonces esto es el mar Mediterráneo, que es un mar que baña las costas del sur de Europa, pero también de Asia y del norte de África. Los mares Tirreno y Adriático son mares que están en el mar Mediterráneo. El Adriático sería este mar aquí, ¿vale? que baña las costas de una parte de la península itálica y de lo que antes era Yugoslavia, ¿vale? Mientras que el mar Tirreno estaría aquí, entre estas islas de Italia y la propia península italiana del Tirreno y el Adriático, ¿vale? Y el Egeo estaría aquí ya en la zona de Grecia, el mar Egeo, ¿vale? Es el mar de las islas griegas. Bien, esto sería un poco en relación con los mares, podemos decir, más importantes que hay en Europa, ¿vale? Mares y océanos. Vamos a las islas. Evidentemente, las islas que más llaman la atención son estas de aquí. Esta de aquí es la isla de Gran Bretaña, ¿vale? Y al lado de la isla de Gran Bretaña está la isla de Irlanda. Algunos se llaman las Islas Británicas, ¿vale? La isla más grande de Europa es esta, es Gran Bretaña. Islandia es esta isla que está aquí, está más al norte, está prácticamente en la zona ártica, ¿vale? Está más cerca de la zona polar, que es otra isla europea. Vamos ahora a la zona del Mediterráneo, las islas del Mediterráneo, las Islas Baleares, el archipiélago de las Baleares, donde está Mallorca, Menorca, perteneciente a España. Seguimos con Córcega y Cerdeña. Córcega estaría en el norte, que es una isla que pertenece a Francia, y Cerdeña estaría en el sur, que es una isla que pertenece a Italia. Y además, cerca de la península itálica, la isla de Sicilia, que está separada de la península itálica por lo que se llama el estrecho de Messina, ¿vale? Es decir, esta pequeña, que puede verse una pelota que va a chutar la bota, es la isla de Sicilia. Más islas mediterráneas, muy pequeña que prácticamente no se ve, es la isla de Malta, que está al sur de la península itálica, pero que forma un estado propio de Europa. Otra isla sería la isla de Creta, que es la más grande de todas las islas griegas, ¿vale? Esta isla sería Creta. Y hemos puesto Chipre, que es esta isla de aquí. Lo que pasa es que Chipre, a pesar de que el país forme parte de la Unión Europea, si os fijáis vosotros, hemos dicho antes que esto es Asia, más bien parece una isla geográficamente situada dentro de Asia que no dentro de Europa. Otras islas de las que podríamos hablar, porque hay muchas en Europa, evidentemente. Las Azores están fuera del mapa, estarían por aquí. Son islas portuguesas, ¿vale? Es un archipiélago de islas pequeñas. Sealand sería esta isla de aquí. Esta isla, de una de las varias islas que forman el estado de Dinamarca, la más grande es esta que se llama Sealand, que no es Zelanda, porque Zelanda es una zona de Holanda, ¿eh? Sealand. Más islas, el archipiélago de las Islas Feroe, que estaría aquí, encima de
de Gran Bretaña y que administrativamente pertenece a Dinamarca. Gotland sería esta isla de aquí del Mar Báltico. Y el archipiélago de las Svalbard, que están muy al norte, fuera de mapa, y que luego hablaremos de este archipiélago que están prácticamente en zona polar. Muy bien, seguimos. Imágenes relacionadas con las islas, ¿vale? Este es el volcán Etna que está en medio de la isla de Sicilia, ¿vale? Esto es un geyser que más bien es un fenómeno, una salida de vapor fuerte como un volcán, pero más pequeño. Hay muchos geysers en la isla de Islandia. Esta sería una imagen típica de una costa mediterránea, en este caso es de Córcega, pero podría ser de Cerdeña, de Sicilia, ¿vale? Zona cálida, ¿vale? Playas, etc. Y finalmente he puesto una imagen de las Highlands. Las Highlands son las tierras altas que están en la zona de Escocia, arriba de Gran Bretaña, ¿vale? Son en algunas imágenes relacionadas con las islas. Seguimos. Penínsulas. Acordaros que una península es un trozo de tierra que está enganchado al resto del continente, pero que una parte muy importante de ese trozo de tierra está rodeado de mar, ¿vale? La península más grande que hay en Europa es la península escandinava. ¿Veis esto de aquí? Que está enganchado a tierra por aquí. Todo esto de aquí es Escandinavia, ¿vale? Donde están por Noruega, Suecia, Finlandia e incluso una parte de Rusia, ¿vale? Esta es la península escandinava. Y los que viven aquí son escandinavos. Jutlandia es esta península de aquí, mucho más pequeña, que parece que se vaya a engullir la boca esta que parece la península escandinava, y es donde está el estado de Dinamarca junto con estas islas, ¿vale? La península de Jutlandia. La península de Bretaña es esta península de aquí, en Francia. Acordaros que esta isla es Gran Bretaña, ¿vale? Y esta península de aquí es Bretaña. Evidentemente, otra es la península ibérica, esta península de aquí unida a los Pirineos, donde están los estados de España y Portugal. La península itálica, que es la forma de bota famosa que pertenece a Italia. Los Balcanes sería esta península de aquí, ¿vale? Esta península de aquí, esta zona de aquí, a veces más amplia, menos amplia, algunos incluso la incluyen hasta aquí, todo esto los Balcanes, otros menos, ¿vale? Sería la península de los Balcanes. Crimea es esta península de aquí, que está en el Mar Negro, célebre por los problemas que hay con la guerra de Ucrania, que ha sido ocupada este territorio por los rusos cuando antes formaba parte de Ucrania. Otras penínsulas quizás menos importantes, la península de Kola es esta de aquí. Curiosamente es una península dentro de una península, porque todo esto es la península escandinava. Pues esta extensión de la península escandinava es la península de Kola, que pertenece a Rusia. La península del Peloponeso estaría aquí. En el estado griego, esta zona de aquí, que parece una isla pero no lo es la península del Peloponeso. Está unida a Grecia, al resto del continente, por el estrecho de Corinto, que es un canal que, claro, al ser de agua, parece como que el Peloponeso sea una isla. Algunos se refieren al Peloponeso como isla porque es hecho un canal artificial, otros como una península. Bueno. Finalmente he puesto una península que está en Italia. Italia en sí es una península, por lo tanto es una península dentro de una península, que es esta parte final de la bota, que es la península de Calabria, ¿vale? También incluso podemos decir que hay más penínsulas como esta de aquí, esta sección de aquí, que es la península salentina. Bueno, son penínsulas que formarían parte de Italia. Muy bien. Pues dejamos las penínsulas y nos referimos a los fenómenos de relieve, es decir, montañas, sierras, cordilleras, ¿vale? Volvemos otra vez a recordar que aquí quizás no lo podáis ver bien porque están los Urales, ¿vale? Aquí están las cordilleras de los Urales, que es, hemos dicho antes, la cordillera rusa que separa Asia de Europa y separa la parte de Rusia, la Rusia asiática, de la Rusia europea. Otra cordillera es esta. También algunos le llaman los montes escandinavos o el macizo escandinavo, ¿vale? Es una cordillera que está dentro de la península escandinava. Bien, los Alpes, aquí están los Alpes, ¿vale? Y el pico más alto, por supuesto el pico más alto de los Alpes, que es el Mont Blanc, que llega casi a los 5.000 metros. Los Alpes es una cordillera que comparten países como Francia, Italia, Alemania, Suiza está de lleno en los Alpes, Austria. Y antes el Mont Blanc
está en Francia, era considerado el pico más alto de Europa. Y eso era antes, porque antes se consideraba que la parte de Rusia europea no era Europa. Y con que el pico más alto ahora está en Rusia europea, pero antes con que no era, se consideraba que el pico más alto era este, ¿vale? De los Alpes, el Mont Blanc, que está en Francia. Los Pirineos, esta cordillera de aquí, que vincula o une la península ibérica con el resto del continente, y el pico más alto es el Aneto. Los Cárpatos es esta cordillera que hay aquí en forma de V, estaría por la zona de Rumanía y la República Eslovaca. Los Balcanes sería lo que... Los Balcanes es una cordillera y también, como hemos visto antes, era una península, los Balcanes, y la gente que vive por esta zona se llaman los balcánicos, tanto por la península como por la cordillera de los Balcanes. Y el Cáucaso es esta cordillera de aquí donde está el pico más alto de Europa, que es el Elbrus, que pasa de los 5.000 metros, 5.642. De hecho, está en Rusia. Hemos dicho antes que el Cáucaso es una cordillera que separa Europa de Asia. Bien, antes, con que se consideraba que Europa terminaba en esta zona de aquí, que no llegaba a Rusia, porque se consideraba que Rusia no era Europa, pues el Cáucaso no era europeo. Pero las nuevas consideraciones geográficas han considerado que Europa termina en los Urales y en el Caspio y en el Cáucaso. Por lo tanto, ahora el Cáucaso sí es europeo, al menos una parte del Cáucaso, y el Elbrus, que está en el Cáucaso, ahora es el pico más alto de Europa, cuando antes era el Mont Blanc. Seguimos. Otras cordilleras, bueno, hay muchas más. Los Apeninos estaría aquí, es la cordillera transversal de norte a sur que recorre Italia. Los Alpes Dináricos sería esta cordillera de aquí, que está en la zona ya cercana a los Balcanes y a los Balcanes. El Macizo Central es una cordillera que está en el interior de Francia, y luego no hemos dicho las que llaman Península Ibérica, porque luego haremos una videoclase, pero acordaros que está la cordillera Cantábrica, el sistema central, el sistema ibérico y el sistema penibérico. Bien, seguimos. Imágenes de cordillera. Este es el pico más alto de Europa, este es el Elbrus, que está en el Cáucaso, que hemos dicho que está en Rusia. Esta es una imagen idílica de los Alpes, concretamente en este caso de los Dolomitas, que están en Italia. Una imagen de los Urales. Los Urales es la cordillera que separa Asia de Europa. Los Urales llegan tanto al norte, que están cerca de la zona polar, y son algunas zonas muy heladas y perpetuamente con nieve. Y finalmente os he puesto una imagen correspondiente al sistema escandinavo, porque esto es lo que llamamos los fiordos noruegos. Los fiordos noruegos son lugares que antes había un valle de nieve, un valle glaciar, y ese valle ha sido sustituido por el mar. El mar entra dentro del valle, ¿vale? Y es una entrada de mar dentro de, como serían las rías en Galicia, ¿vale? Y son zonas navegables, aquí vemos un barco, ¿vale? Y muy turísticas, los fiordos noruegos. Muy bien, seguimos. Nos queda la parte de los ríos, ¿vale? Parte muy importante también de geografía física. El Volga es el río más largo de Europa. Sería el río que desemboca en el mar Caspio, es este río de aquí, ¿vale? Y es un río plenamente ruso, ¿vale? El Volga. Desemboca en el mar Caspio. El Danubio es el segundo río, este de aquí. A ver, el Danubio, cuando se consideraba, como os he explicado antes, que Rusia no formaba parte de Europa, al menos una parte de Rusia, se consideraba o se estudiaba como el Danubio como el río más largo de Europa, ¿vale? Ahora es el Volga. El Danubio nace en los Alpes y desemboca en el Mar Negro. Y es célebre porque pasa por 4 capitales de Estado europeas, pasa por Viena, pasa por Bratislava, pasa por Budapest y pasa por Belgrado. Es un río navegable en gran parte y también es muy conocido por ese vals, que es el Danubio azul de los hermanos Strauss. El Loira es este río de aquí, que es el río más largo de Francia, ¿vale? Y desemboca al sur de la península de Bretaña. El Po es el río más largo de Italia. Evidentemente la península itálica es estrecha, pues está en el norte de Italia, es el Po. El Rin es este río de aquí, ¿vale? Que es el río más navegable de Europa, que nace en los Alpes y desemboca en Rotterdam, Holanda, pero que sobre todo pasa por el estado de Alemania, que también pasa por Francia, por Luxemburgo, etc.
A ver, he puesto estos tres ríos porque son pequeños, pero pasan por ciudades capitales de estado muy conocidas de Europa. El Támesis es este río de aquí, de Gran Bretaña, pasa por Londres. Cuando pasa por Londres es tan ancho que es navegable, ¿vale? El Thames en inglés. Otro río muy conocido es el Sena, que es este río de aquí, que pasa por París, ¿vale? Y finalmente el Tíber, que no sale aquí, también es pequeño y pasa por Roma, ¿vale? El Támesis por Londres, el Sena por París y el Tíber pasa por Roma. Luego hay tres ríos ya del norte de Europa, que serían el Elba, que es un río alemán, el Oder y el Vístula. El Oder ya es un río entre Alemania y Polonia, y el Vístula básicamente es un río polaco, ¿vale? El Elba, el Oder y el Vístula. Otros ríos que podríamos hablar que desembocan en el Mar Negro son el Dnieper, este de aquí, y el Dnéster, ¿vale? El Dnieper aquí y el Dnéster. Y este de aquí, de que no hemos hablado, que desemboca en la Mar de Azov, es el Don, ¿vale? Por hablar de otros ríos, podríamos referirnos, por ejemplo, este es el Ródano, que es el río francés que desemboca en el Mediterráneo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Pues bien. Bueno, y finalmente, antes de acabar, el lago, la superficie de agua dulce cerrada más grande de Europa es el lago Ládoga, que está aquí, en la zona de Rusia, cerca de la península escandinava. Es la superficie de agua dulce, el lago más grande de Europa, cerrada. Bien, seguimos. Imágenes de ríos. Este es el Támesis, ¿vale? Porque esas son las célebres torres de Londres, ¿vale? El Támesis a su paso por Londres. Fijaros que es un río navegable, ¿eh? Este es el Sena, ¿vale? El río que pasa por París, porque aquí, si veis, esto es la Torre Eiffel. Este es el Volga, que hemos dicho que es el río más largo de Europa y que pasa sobre todo por Rusia. Es una zona muy ancha, por lo tanto está cerca de la desembocadura. Y este final de aquí, en el extremo inferior derecho, es el Danubio a su paso por la ciudad de Budapest. Bien, una vez hemos hablado de ríos, vamos a hacer un poco un repaso rápido de las cosas que hemos visto de geografía física de Europa, ¿vale? Aquí están los Urales, si os fijáis aquí, Montes Urales, como dicen, que es la cordillera interior de Rusia que separa Europa de Asia, la península escandinava, ¿vale? Todo esto, con la península de Kolaki, el mar Báltico dentro de la península escandinava, Jutlandia aquí donde está Dinamarca, el mar del norte, ¿vale? Aquí está el Ártico y esta es la isla de Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda. Y esta de aquí, la isla de Islandia, ¿vale? Todo esto sería el Océano Atlántico, el Mar del Norte, la península de Bretaña, la península ibérica, ¿vale? Con los Pirineos aquí, el estrecho de Gibraltar separando la península ibérica y Europa de África, los Alpes aquí con el Mont Blanc, ya dentro del macizo central, dentro del Mediterráneo, las Baleares, Córcega aquí, Cerdeña, la isla de Sicilia, Malta más abajo, la isla de Creta y la isla de Chipre, ¿vale? La península itálica con los Apeninos, la península de los Balcanes con la Sierra de los Balcanes, aquí están los Cárpatos, ¿vale? Y bueno, pues aquí el Mar Negro con la península de Crimea, el estrecho del Bósforo y de los Dardanelos, el Cáucaso con el Elbrus aquí, los 5.000, y el Mar Caspio, ¿vale? También podríamos decir que una parte muy importante de Europa, que no lo he dicho antes, es una gran llanura, ¿vale? Esta es la gran llanura europea, donde no hay donde casi que no hay montañas o grandes elevaciones. Pues esto sería un poco un repaso rápido de Europa, y en cuanto a los ríos, pues aquí tenéis otra proyección un poco borrosa de los ríos. El Volga sería más este de aquí, ¿no? Que desemboca en el Caspio, el Danubio que hemos visto aquí en el Mar Negro, ¿vale? Aquí están el Dnieper y el Dnéster, que también desembocan en el Mar Negro con el Don. El Po, que es el río más largo de Italia, con el Tíber, que es el que pasa por Roma. En la península ibérica, que ya veremos más tarde, el Ebro, el Tajo, que es el más largo de la península ibérica, Guadiana, Duero y Guadalquivir, el Loira, que es el más largo de Francia, el Garona, que nace en el Valle de Arán y desemboca en el Atlántico, el Ródano, que es el río de Francia, que desemboca en el Mediterráneo, el Sena, que pasa por París, el Támesis, que pasa por Londres, el Rin, que es navegable y desemboca en Rotterdam, el Elba, el Oder y el Vístula, por referirnos a una serie de ríos, y el lago Ládoga, que es el más grande de Europa.
Bien, refiriéndonos rápidamente a los climas, ¿vale? Evidentemente, como más cerca estamos de la zona fría, más frío es el clima, ¿vale? Estas tonalidades así blancas son el clima polar, son zonas perpetuamente heladas, como estaría en Islandia, la zona de Laponia de Escandinavia, ¿vale? Las zonas estas de un color crema es lo que llamamos clima de interior, que también son clima muy riguroso en el invierno, muy frío y más bien caluroso en verano. Clima que está un poco separado del mar y que, si veis, sobre todo coge mucha Rusia. Estas zonas lilas son el clima de alta montaña, ¿vale? Evidentemente se corresponde con el Cáucaso, con los Alpes, con los Pirineos y con los montes escandinavos. Esta zona de verde de aquí ya se corresponde con lo que se llama clima oceánico o clima atlántico, por la influencia que hace el Atlántico. La característica de los lugares que están en este clima es que las lluvias son muy abundantes y que los inviernos son frescos pero no muy fríos, por la benéfica influencia del clima atlántico. Y digamos que el clima más cálido de todos los que hay, aunque sigue perteneciendo a la zona templada, es el clima mediterráneo, que es el que ya más al sur de Europa coge una parte muy importante de la península ibérica, la península itálica y alguna zona de los Balcanes, incluso el Mar Negro, clima que se caracteriza por veranos muy cálidos, secos, e inviernos frescos pero no muy fríos. ¿Vale? Bien, eso es una referencia rápida de los climas, de algunos paisajes de Europa, el paisaje de alta montaña, en este caso correspondiente a los Alpes, bosque caducifolio, es decir, de árboles de hoja caduca propia de las zonas de clima oceánico, incluso también de algunas zonas de clima continental, el bosque mediterráneo, en este caso de encinas, ¿vale? Propia de las zonas de influencia del clima mediterráneo, y ya muy al norte, en este caso la tribu de los Samis, en la zona de Laponia, un tipo de tribu que aún continúa domesticando los renos, ¿vale? Bien, después de hacer estas referencias, ya para terminar, quiero hacer un inciso refiriéndome a un archipiélago europeo que es muy cercano ya a la zona polar, que es el archipiélago de las Svalbard, que son estas islas de aquí que pertenecen a Noruega, ¿vale? Están muy cerca del Polo Norte, ¿vale? Es la zona de Europa más cercana al Polo Norte. Os he puesto, además, aquí un fenómeno lumínico muy bonito por las noches de primavera y de otoño, pero también de invierno, en las zonas polares, que es la aurora boreal. Este fenómeno lumínico que se ve por las noches, que es muy bonito, también se ve por el polo sur y entonces se llama aurora austral, ¿vale? Y finalmente, para referirme a las Svalbard, tres cosas. Primero, con que está muy cerca del polo norte, tienen 3 meses básicamente todos los días sin noches, todo el día de luz, que serían los meses de verano, y 3 meses prácticamente todas las horas de noche, que serían los meses de invierno. Otra característica de las Svalbard es que no se pueden enterrar a los muertos en estas islas porque los virus no mueren. Y debido a esta situación, los cadáveres o son quemados, incinerados, o son enviados a otros lugares, pero no está prohibido enterrar gente en las islas Svalbard. Y finalmente, otra pequeño inciso sobre estas islas es que en ellas se ha creado el Banco Mundial de Semillas. Y las semillas de todas las especies vegetales que se conocen en el mundo se guardan en ese banco que está situado, creo que en los subterráneos de la zona de las islas Svalbard, que son islas, repito, que pertenecen a Noruega. Y después de hacer este inciso, no me queda nada más ya que despedirme de esta videoclase y nos vemos hasta la próxima referida a la geografía política de Europa. Adiós.